Buenos días, yo soy Andrea Esperanza Sardón Miranda y soy alumna de la Maestría en Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que estoy cursando el curso de Habilidades Gerenciales, quien está a cargo del Dr. Lip, donde aprendimos sobre habilidades técnicas, que esto consta de dónde se involucra el conocimiento y la experticia en determinados procesos técnicos o herramientas necesarios. Y también aprendimos sobre las habilidades interpersonales, que se refiere a la habilidad de interactuar efectivamente con las personas. Y por último, también aprendimos sobre las habilidades estratégicas, que son referidas a la formulación de nuevas ideas o conceptos, entender las relaciones abstractas y resolver problemas en forma creativa, incluyendo las técnicas de planificación estratégica. Considerando en lo personal, este curso es como parte fundamental para mí para la gestión organizacional y el trabajo directivo. Y bueno, en este caso me tocó analizar sobre Pantaleón y las visitadoras, que es un libro, una novela de Mario Vargas Llosa. Y esto es lo que me toca analizar en este curso. Bueno, comenzando con la historia, pues trata sobre un capitán del ejército que fue recientemente ascendido y que recibe la misión de establecer un servicio de prostitución para las Fuerzas Armadas del Perú. Y esto tiene que hacerse en el más absoluto secreto militar en Iquitos. Y es así que empieza la historia de Pantaleón y las visitadoras, donde trata sobre el capitán Pantaleón Pantoja, quien es designado por su perfil, ¿no? Entonces, él tiene un perfil y es designado para cumplir una misión. Y esta misión surge a raíz de las crisis que había surgido en la Amazonía peruana, donde las tropas del ejército eran acusados por violadores y aumentan las violaciones en Iquitos. Y debido a esta problemática, es así que designa a nuestro protagonista, Pantaleón Pantoja, en compañía de su esposa, a resolver esta problemática y dirigir un servicio de visitadoras que se encargaría de llevar el servicio solamente a los militares que se encontraban en todos los puestos de frontera sirviendo a su patria para poder satisfacer sus necesidades sexuales de estos soldados y así disminuir las violaciones en Iquitos. Esta misión es encomendada por el general del ejército peruano, quien designó al coronel López, que busca a la persona indicada para este puesto. Y es así que él, después de hacer una exhaustiva búsqueda entre todos los perfiles que había en el ejército, designan al capitán Pantaleón Pantoja, ya que es quien resaltó por haber sido el primer puesto en su promoción y por haber sido premiado y galardonado muchas veces. Y también menciona que obtuvo los mayores puntajes en matemáticas, economía y administración, además de ser un buen deportista y sobre todo que no le conocían hábitos nocivos o adicciones. Y es por este motivo que Pantaleón es designado para esta misión. Y en esta pequeña introducción también quisiera resaltar que vemos ya a nuestro protagonista con pequeñas habilidades interpersonales y técnicas que empiezan a destacar, siendo esto por esta razón elegido. Y también considero yo que Pantaleón pues, fue un gerente estratega, ya que Pantaleón planteó sus estrategias de acción y siguió el proceso administrativo y planificó, organizó y controló y dirigió a la par todas estas actividades. También es importante denotar que para mí Pantaleón fue un buen líder, ya que supo cómo trabajar en equipo y llevar una buena comunicación con la organización donde se desenvolvía. También destacó su liderazgo innato, que se ve en Pantaleón. Pero como lo describieron en un inicio y a la vez también destaco que él fue un líder motivador, ya que durante la trama se observa como por ejemplo premió a sus visitadores, a sus visitadoras como por ejemplo a una de las visitadoras que se llamaba Pechuga, que resaltó mucho por haber sido la que mejor desempeño tuvo durante todo su periodo de trabajo. Y bueno, también otro ejemplo es que Pantaleón hizo una celebración cuando lograron alcanzar las 20,000 prestaciones. Y estas acciones motivó y generó
Y esto motivó y generó mayores lazos de unión en esta organización. Y yo lo denomino organización, ya que durante toda la trama, esto es un equipo que comparte una misma visión, misión y un mismo objetivo, y es una cultura organizacional. Y también Pantaleón, pues, buscó, entre otros expertos, la información que él requería para poder llevar a cabo su misión, ya que él no conocía sobre cómo funcionaba esta organización o cómo iba a funcionar ese servicio de visitadores que él tenía que implementar y dirigir. Y es así que él busca este apoyo en doña Leonor, es quien es elegida por su expertise, y a ella es a quien delega funciones, ya que ella se iba a encargar de buscar y dirigir a las visitadoras. Y ella se encarga prácticamente del servicio, pero todo esto bajo la dirección y administración del capitán Pantaleón Pantoja. El capitán también recibió apoyo de servidores, como por ejemplo el teniente Corso, quien sirvió de enlace entre las Fuerzas Armadas del Ejército. Y Pantaleón Pantoja, pues, ya que nuestro protagonista fue obligado a permanecer de infiltrado, o sea, de ocultar su identidad y estar de civil, pues no podía tener contacto cercano con las fuerzas del ejército peruano para evitar que se relacione con el ejército peruano. También resaltamos el apoyo emocional y físico de su esposa, ya que ella fue ahí sin saber para qué iban y además que tenían que estar de civiles. También tuvo apoyo emocional y físico de su amante llamada la colombiana, quien siendo su amante fue una de las visitadoras, pero esto también logró un desequilibrio en la relación que tenía con su esposa, la cual más adelante detallaremos. También destacamos a los suboficiales López, que al inicio fueron designados y elegidos, ya que según el informe que redacta nuestro protagonista, es quien aparentemente no tenían un gusto por el sexo opuesto. Entonces ellos fueron ideales para ese trabajo. Pero esto se hizo con la finalidad de que las personas que iban a estar en tacto directo y incluidos en este trabajo no se mezclaran las relaciones laborales con las personales y así lograr un mejor desempeño. En esta designación de tareas se pueden ver las habilidades estratégicas y técnicas que va demostrando Pantaleón, conociendo y buscando mejoras en la productividad del encargo que se le había asignado. En esta parte también quisiera destacar que se ve un pensamiento sistemático y estratégico por parte de nuestro personaje. También yo puedo destacar que se desarrolló un liderazgo equilibrado porque nuestro protagonista no solo pensaba en los objetivos trazados, sino también en las tareas y en sus trabajadores. Algo que destaco bastante de la trama es que nuestro protagonista desarrolló todo un informe detallado al llegar a Iquitos, donde lo primero que hizo fue conocer a la población y sus costumbres, destacando sus habilidades interpersonales y sus habilidades gerenciales, y donde en este informe resalta y donde se pudo identificar posibles amenazas, como el Tsitsi, que es un periodista de una estación de radio que tiene bastante influencia en la población. Y bueno, ya recalcando de nuevo, nuestro protagonista tiene dotes de liderazgo y de trabajar en equipo. Entonces, y eso le ayuda con una buena comunicación organizacional. Y esto, ¿por qué lo menciono? Ya que él estuvo y mantuvo una buena comunicación entre todos sus trabajadores, más no con su esposa, ya que no confió mucho en ella y no le contó la misión. Y la razón era porque él siempre mencionaba que era una misión secreta, ¿no? Pero él nunca le comentó por qué tenían que estar exactamente Iquitos y qué es lo que él hacía y por qué tenían que estar como civiles, lo cual al final esto hace que descuide su matrimonio. Y es ahí donde termina teniendo una relación amorosa con una de las visitadoras, con la famosa colombiana. Y en una parte importante de la trama, trata sobre su devoción que tiene al trabajo.
y es tanta su devoción que empieza a meterse mucho en su papel y termina adoptando ciertos hábitos o costumbres que suelen tener las personas que se dedican a estas actividades. Incluso llegando a faltar a sus propios reglamentos y principios. Algo importante que aprovecho en destacar es que nuestro protagonista dentro de la organización distribuyó documentos administrativos donde asignó a cada una de las personas con las que trabajaba nuestro protagonista sus funciones, incluyendo a todas las visitadoras. Y también había un reglamento para los usuarios que accedían al servicio, o sea, los militares a los que se les brindaba el servicio. Entonces, de las visitadoras, siendo claro el señalar que todos debían respetar estos reglamentos y documentos. Esto me pareció una acción muy importante en la organización, ya que fue de bastante utilidad a la hora de tomar decisiones y para resolver problemas, ya que estos se podrían suscitar a un futuro. Entonces, ahí vemos otra capacidad de nuestro protagonista, que es la capacidad de proyectarse a futuras situaciones. También es importante, ya que así se pudo mantener un orden y una claridad en las funciones que cada uno debería desempeñar. Tanto la organización como la población beneficiaria de las visitadoras debían cumplir. Y esto hacía que las personas se vuelvan más eficaces al momento de trabajar en equipo, como ya hemos mencionado anteriormente. Nuestro protagonista, como ya también habíamos mencionado, siempre motivaba a las personas con las que trabajaba. Por ejemplo, también recordando una parte del drama, es que antes de ir a un evento y cuando viajaban, por ejemplo, iban en avíos, las visitadoras se dirigían a los puestos de encuentro. Él les mencionaba a las visitadoras, les decía y les motivaba que estaban haciendo una labor gloriosa, al igual que los soldados del ejército peruano, porque ellas llevaban felicidad y satisfacción para esos soldados que estaban cumpliendo su ardua labor en la patria. Entonces, lograba que las visitadoras se sintieran motivadas y llegaran a trabajar con más gusto y se volvían más eficaces, logrando cumplir con los indicadores propuestos y trazados y los objetivos propuestos y trazados por Pantaleón que le habían encomendado sus superiores. Entonces, él también tenía como indicador el número de prestaciones que se les daba a los militares y también la incidencia de violaciones que ya habían en Iquitos, la cual sí logran disminuir. Esto nos enteramos después, ¿no? por el periodista de la radio de la ciudad. También algo que me llamó la atención es que daba instrucciones al estilo militar. Incluso se ve cómo las visitadoras siempre se ordenaban en numeración corrida o como también veíamos cómo les hacía practicar ejercicio físico y esto yo creo que también les brindaba la capacidad de desarrollar sus habilidades, su disciplina, su orden, su respeto y su fortaleza física y mental. Y esto pues lo menciono ya que es bien sabido que los militares, al igual que los deportistas, también desarrollan estas habilidades justamente porque ellos, hay donde se encuentran incluso artículos que mencionan que ellos tienen que desarrollar habilidades blandas, ¿no? En caso de los militares, eso es requerido en su trabajo, porque deben ser planificados y además ellos requieren ciertas fortalezas que requieren desarrollar, ¿no? Entonces, por eso considero que esto también les va a ayudar
a desarrollar esas capacidades, esas habilidades, la disciplina, el orden, el respeto y tanto la fortaleza física y mental. Lo que también observé es que se realiza una retroalimentación, mejor dicho, que no se realiza una retroalimentación exhaustiva con el grupo que trabaja, o sea, de manera detallada, ya que por lo general él no compartía mucho la información con otras personas. Si bien es cierto, siempre brindaba informes a sus superiores y pedía autorización para diversas actividades, mas no lo hacía con sus trabajadores. Ellos no les brindaba un informe exhaustivo de cómo iban, si les decía que iba bien o que no, o pequeños detalles, mas no de forma detallada. No les daba una retroalimentación de forma detallada, pero sí les consultaba en temas de su bienestar y comodidad, como por ejemplo cuando se les designó un uniforme a las visitadoras. Y nuestro protagonista les preguntaba y él les consultaba si se sentían o no a gusto con el uniforme, el lugar y la forma y el trato que ellas tenían. Y sin embargo, podemos ver una pequeña retroalimentación de forma parcial cuando conversa con el general Baca Corso, o con su colega. Y Baca Corso es con el que siempre está en contacto, y además, aparte de ser su colega y su compañero de trabajo, también fue un amigo para él, porque al final de la trama se ve a un protagonista que se centra y se obsesiona mucho por su trabajo. Y esta obsesión por su trabajo incluso hace que desaparezca a su esposa de su vida, ¿no? Se aleja por motivos que más adelante vamos a explicar. Y es quien, su amigo, Baca Corso, quien es también parte emocional y además de un compañero de trabajo, un colega para nuestro protagonista, ¿no? Bueno, y muchas veces Baca Corso le mencionaba, porque nuestro protagonista a veces no veía todo el panorama, ¿no? Entonces, él era como un apoyo al momento de tomar decisiones o mejoras, porque él a veces le mencionaba a nuestro protagonista cosas que nuestro protagonista no lograba ver. Y lo mismo pasaba con su amante, que era la colombiana. Entonces ella también le hacía ver cosas a nuestro protagonista que no eran visibles para él. Y eso también contribuía a la mejora del servicio o al desarrollo de la trama, ¿no? Y durante la trama, pues nuestro protagonista, desde mi punto de vista, desarrolla un pensamiento más analítico, más sistemático, ya que todas sus proyecciones eran basadas en estudios científicos y en evidencia científica. Incluso cuando él mostraba sus informes, sus proyecciones o sus gráficos a sus superiores, muchos de ellos quedaban sorprendidos porque para ellos era algo innovador o algo absurdo. Incluso cuando les mostraban las gráficas, las estadísticas de sus números, pues para ellos era como que algo de poco interés, se podría decir. Pero para nuestro protagonista, esos informes, esos gráficos, esos proyectos tenían un sustento y una evidencia científica. Incluso en una de sus presentaciones del por qué y cómo hace y por qué hace las cosas, nombra a Sigmund Freud, quien es el padre de la psicología, ya que nuestro protagonista había leído sus textos y en base a lo que había leído, había generado variables e indicadores para el cumplimiento de su labor que se le había encomendado. También podemos ver cómo nuestro protagonista divide y busca soluciones a los pequeños problemas que se le van presentando, como por ejemplo cuando él decide probar las bebidas y las comidas típicas de la zona para ver si esto también era una variable que incidía en la necesidad o aumentaba la necesidad sexual o vigorosa de los militares, la cual influía
en las violaciones de las pobladoras de Iquitos, ¿no? Incluso nuestro protagonista concluye que sí, que habían bebidas y alimentos que influían en esta actuar. Y esto es importante, ya que es importante conocer el ambiente y las características donde vamos a planificar y donde nos vamos a desenvolver y donde vamos a empezar a gerenciar. Y bueno, en base a este estudio que hizo nuestro protagonista, es donde da una recomendación en un informe a sus superiores de forma detallada y además resalta cómo es que de lo simple a lo complejo, ¿no? De estas observaciones empieza a planificarse y a brindar órdenes para que se puedan acatar por los militares, ¿no? Que vengan de órdenes superiores. Y bueno, también resalta que nuestro protagonista iba de lo simple a lo complejo, ya que primero se planteó metas y después elabora un plan piloto y lo logra y lo hace con éxito. Y se plantea primero empezar con 5 visitadoras y después aumenta a 10 visitadoras y luego a 20 y se va aumentando el número de prestaciones en relación a lo que iba a un inicio, ¿no? Y luego también incluyó otras variables que no estaban consideradas, que tenían que ser evaluadas y consideradas, que era la abstinencia por el tiempo prolongado que tenían de no tener contacto con otra mujer. Y y esto se vio durante la puesta en práctica de la labor que le habían encomendado. Y todo esto fue bien innovador para el ejército, ¿no? Ya que nunca antes se había hecho algo parecido. Entonces, lo que para muchos parecía absurdo, junto con las estadísticas que él demostraba, ¿no? Como ya había mencionado anteriormente. Y bueno, también ya al finalizar se ve un final un poco triste. Si bien es cierto que nuestro protagonista destaca esta capacidad que tiene como líder, sin embargo, las situaciones que se prestaron y los conflictos y las negociaciones que se ven fueron importantes, empezando por el periodista Chinchín y los nativos. Los nativos eran de los alrededores de los ríos donde circulaba el navío o el barquito que trasladaba a las visitadoras al punto de encuentro con los militares. Siendo estos dos problemas identificados por nuestro protagonista, sin embargo, no le dio la debida importancia, llegando a subestimarlos, como en el caso del periodista Chinchi, quien descubrió las actividades que se realizaban y en qué consistía el servicio de las visitadoras. Y después de esto, Chinchi tomó una foto también a nuestro protagonista. O sea, primero se enteró de lo que pasaba y después lo encuentra y le toma una foto a nuestro protagonista con su amante, la colombiana. Y esto hace que empiece a chantajear a nuestro protagonista. Pero Pantaleón Pantoja, en un primer momento, se muestra fuerte y muestra su servicio y su capacidad de autoridad. Y sus principios también los saca a relucir al no mostrarse o al no ceder a su chantaje. E incluso al periodista Chinchi lo lo lanza al río, por sus compañeros de trabajo lo lanzan al río. Y debido a esta acción, pues nuestro protagonista también vemos, ¿no? Como ya he mencionado, sus principios, cómo destacan sus principios también como líder y el no dejarse chantajear y su autoridad. Y bueno, debido a toda esta acción, nuestro protagonista hace enojar al periodista. Y este periodista, pues ya molesto e indignado por no aceptar y no ceder ante sus chantajes, empieza a lanzar acusaciones contra nuestro protagonista. Y es donde, bueno, se hace evidente, más evidente ante toda la población, el servicio de las visitadoras.
Y está ahí donde su esposa también lo deja de descubrir. Lo deja al descubierto, lo descubre a nuestro protagonista. Descubre su infidelidad. Ya justo ella estaba también gestando y decide irse. Ahí es cuando ella decide irse porque el periodista anuncia por radio todo lo que estaba haciendo nuestro protagonista. Y bueno, ahí es cuando la esposa se va gestando y se rompe la relación que tiene con nuestro protagonista debido a que se entera de la infidelidad y de la relación amorosa que nuestro protagonista tenía con la colombiana, que era una de las visitadoras. Y debido a todo esto, también al final le envía también un informe a sus superiores donde les explica lo ocurrido, ¿no? Y al final llegan a una negociación con el periodista. Y algo que recalca el personaje y menciona es que el tipo de negociación que iban a hacer era silenciarlo. Pero sus colegas o con las personas con las que trabaja pensaron que se trataría de ir a la violencia. Pero él menciona que se trata de algo peor, que era en brindarle dinero, o sea, ceder en sus chantajes al periodista. Siendo esto algo que iba en contra de sus principios. Siendo algo que iba en contra de sus principios, sí, pero también era una orden de sus superiores. Entonces, por otro lado, también vemos el problema de los nativos que ya habíamos mencionado. Entonces, como ya habíamos mencionado, en la zona donde iban o por donde se transportaban las visitadoras, llamaba la atención de los nativos y desde la primera visita de las visitadoras. Entonces los nativos se empezaron a mostrar ofuscados y quisieron incluso tener una conversación con el comandante de la región de Iquitos para pedir una negociación donde ellos también querían acceder a los servicios de las visitadoras, ya que eran pobladores aledaños a las zonas donde se prestaban estos servicios, ya que ellos querían estos servicios y pues los comandantes o los superiores de la zona se negaron rotundamente porque era algo que no se debía exponer hacia la población. Era algo que se tenía que mantener, como ya les expliqué en un inicio, algo que tenía que mantenerse en completo silencio o discreción. Entonces, todo esto después trae un desenlace trágico, casi ya al final de la historia, en el cual una de las visitadoras sufre, bueno, en sí, el navío de las visitadoras es donde se sufre el atentado, ¿no? Y al estar haciendo uno de los viajes, los nativos de la zona, con un barquito, las alcanzan al navío, se suben al navío y empiezan a agredirlas, a violentarlas. Y es ahí donde llaman refuerzos y finaliza con la muerte del amante de nuestro protagonista, la colombiana. Y bueno, todo esto ya explicado anteriormente, ya era previsto por nuestro protagonista, por Pantaleón Pantoja, ya que él había visto a los nativos como una amenaza. Incluso en uno de los informes que le hace llegar a sus superiores previo al evento, previo a todo lo ocurrido, recalca y hace hincapié que hay nativos en la zona que les llama mucho la atención y son atraídos por el servicio de visitadoras que se llevaba para los militares. Entonces, como todo esto vimos, ¿no? Nuestro protagonista también cabe destacar
que trató con mucha dignidad y respeto a sus trabajadores. Incluso pidió que se les otorgaran beneficios sociales de riesgo y beneficios de salud a las trabajadoras, una póliza incluso de riesgos que puedan ocurrir en el trabajo, en el ida o venir de las visitadoras, lo cual sus superiores y supervisores les pareció algo inaudito o algo descabellado, no por lo que él había previsto, sino porque no consideraban a las visitadoras como parte importante del trabajo encomendado, ¿no? Solo las veían como unos superiores mencionaban, como un objeto o como algo para disminuir esta problemática de las violaciones, pero no como parte importante de la labor. Bueno, pero todo esto él había previsto y por lo tanto nuestro protagonista demostró también funciones de organización, ¿no?, a futuro. Y también demostró cómo funcionan las organizaciones y cuán complejos son estos sistemas. Como ya había mencionado, él tiene esas habilidades de tomar decisiones. Él toma decisiones, pero toma en cuenta estas decisiones para una buena resolución de problemas o crisis que se le iban presentando. Y también yo noto aquí que empieza también a resaltar su capacidad de negociación y que poco a poco iban saliendo durante toda la trama. Entonces, también, como ya había mencionado, demuestra esa capacidad que tiene para proyectarse a futuras complicaciones que se podrían dar y planificarse previendo esas posibles complicaciones. Finalmente, también me parece importante resaltar la capacidad de liderazgo que tiene este personaje, ya que al final, cuando termina la trama y su labor, se logra ver cómo nuestro protagonista es leal a sus trabajadores y con las personas que él trabajó. Y no le importó, incluso sabiendo las consecuencias que iba a tener en este caso, que era que podría ser expulsado de las Fuerzas Armadas. Aún así, él realizó, incluso brindó un mensaje emotivo de despedida a su amante compañera, quien era la colombiana. Y eso pues demuestra también la lealtad que tenía a sus trabajadores. Y algo que me llamó la atención y que repetía mucho es que él era y él habían solo nacido para ser militar y que solo sabía recibir órdenes. Y bueno, y en este caso él fue designado debido al funeral que se le había emotivo, que le habían brindado a la colombiana. Fue designado a un pueblo de más de 4.000 metros de altura, ya que para sus superiores esto fue una falta gravísima para las Fuerzas Armadas de nuestro país, pues, ¿no? Y él fue, por ese motivo, fue mandado a ese lugar, ya que en un inicio le habían ofrecido que deje, ¿no?, de ser militar. Pero él recalcaba lo que les había mencionado, que él solo había nacido para ser militar y que solo sabía recibir órdenes. Pero, a pesar de las adversidades y todo, al final también su esposa logra volver con nuestro protagonista y termina siendo su apoyo y su motivación, porque recuerden que ella estaba gestando y también, tienen un bebé y llegan a ser su familia, su motivación, ¿no? Y bueno, en este lugar alejado, él busca un nuevo objetivo para la misión que le habían encomendado. Entonces ahí también vemos que él se traza metas y objetivos para las misiones y en base a eso se organiza, planifica y hace todo ello. Entonces todo nace de un objetivo que se traza. En este caso era la alfabetización
a la mayor cantidad de la población en la zona donde le habían mandado, ya que esa zona tenía una alta tasa de analfabetización y empezó a trazarse metas y a planificar cómo podría hacerlo y cómo podría llegar a esa misión. Siendo su motivación principal, bueno, yo denoto que su motivación principal no es lucrativa. Yo considero que su motivación no es lucrativa, sino el amor a su patria. Entonces, para mí es el hecho de que nuestro protagonista mencione que solo está hecho para seguir órdenes o, o estar bajo un mando militar, me desilusionó un poco, ya que es una persona con buenas habilidades gerenciales y él por sí solo, como le habían ofrecido sus superiores, podría llegar a tener un trabajo independiente o como también le habían ofrecido con las personas con las que trabajaba, continuar con el negocio y él ser un buen administrador. Incluso ellos mismos les dicen, tú tienes buenos dotes de administrador, ¿no? Entonces, ya que él era una persona con buenas habilidades gerenciales y él mismo pudiendo administrar su propio propuesta, sus propios negocios, sus propias metas, él solo actúa así, o sea, solo actúa de forma planificada, según da a entender, bajo un mando militar. Si no está bajo un mando militar, si no le dan una orden específica, él no va, él no va a actuar de esa manera, ¿no? Va a sacar a luz esas habilidades gerenciales. Y bueno, me parece que me desilusionó un poco porque él pudo haber hecho muchas cosas por su país en vez, fuera de estar en un mando militar, pudo haber hecho muchas cosas por su país. Y bueno, agradezco al doctor Lip por haberme permitido hacer este análisis donde pude observar diferentes habilidades gerenciales y además poder analizarlos y además me permitió ver esta trama desde otra perspectiva, otra forma de ver cómo una persona se puede desenvolver en diferentes situaciones y, como ya había mencionado, las habilidades gerenciales que hemos aprendido en el curso. Yo destaco más que nada que pude ver las 3 habilidades que habíamos aprendido. Por ejemplo, las habilidades técnicas que ya habíamos mencionado, el conocimiento y la expertise que tuvo y que tenía previamente nuestro protagonista, las técnicas y las herramientas que usaba. Y en cuanto a habilidades interpersonales, cómo es que nuestro protagonista interactuaba efectivamente con las personas y con las personas con las que trabajaba y con sus superiores mediante los informes y cómo preveía los problemas, ¿no? Y ahí vemos pues las habilidades estratégicas, cómo es que formulaba ideas, cómo es que entendía las relaciones abstractas, cómo es que resolvía los problemas de forma creativa. Incluso podemos ver cómo se proyectaba a futuros problemas. Entonces, para mí fue importante y fundamental ver cómo gestionaba de forma organizacional su organización, cómo trabajaba con su organización y cómo es que trabajaba en equipo y siendo él el superior en el trabajo, pero él consideraba y tomaba en cuenta a todos. Muchas gracias, doctor Lee, por sus enseñanzas y por permitirme analizar esta trama.